Bienvenidos a Biokinesis Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinesis Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Hola amigos de Biokinesis Lifestyle, pues aquí estamos en un nuevo episodio y el día de ahora pues va a ser un episodio diferente, va a ser un episodio que a mí en lo personal me agrada y me gusta mucho. Va a ser un modelo en el cual pues el día de ahora nos acompaña Diego Guerrero, que fue nuestro primer socio operativo, fue con el que pues como comúnmente se dice hicimos nuestros pininos y hicimos un montón de errores que hoy en día pues estamos haciendo las cosas mejor para abrir nuevas sucursales, pero a él le tocó todo el tema de aprendizaje. Entonces quédense, va a ser un episodio muy interesante. El tema central va a ser hablar sobre los diferentes errores y las experiencias que hemos tenido a través de las aperturas, de las diferentes aperturas de las sucursales que hemos tenido. Hoy en día estamos con 7 sucursales y estamos por abrir 2 más y en cada una de ellas hemos aprendido muchísimo, pero no cabe duda que la primera fue, 1, la que nos abrió los ojos y 2, con la que empezamos a aprender muchísimo en relación a errores que cometimos y también a diferentes estrategias. Entonces, el método que vamos a tener en este episodio, yo le voy a hacer preguntas a Diego y luego él me va a hacer, vamos a hacer así, yo le hago una pregunta a Diego y él me va a estar haciendo otra pregunta. Va a ser una dinámica bastante entretenida y sobre todo con información muy rica. Entonces, pues para comenzar, Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Llegaste el día de hoy de Manzanillo y estamos aquí grabando este episodio. Muchas gracias. No, pues primero agradecerte, Pablo, por tomarme en cuenta. La verdad es que para mí este siempre ha sido un proyecto de vida, incluyéndome, es mi proyecto de vida, que hacemos equipo y tenemos un fin en común. Y sé que este proyecto del podcast pues, está creciendo, va a crecer. Entonces, vaya, lo que podamos aportar, así lo estaré haciendo. Bien, muchas gracias. Pues, a ver, vamos entrando en tema y en la dinámica. Vamos a hacerla entretenida también para el público. Comienzo yo haciéndote una pregunta y también para poner en contexto a toda la audiencia. Pusimos la sucursal de Manzanillo hace 4 años, entonces tú tienes 4 años que diste este paso de socio y director. Rápidamente contando una anécdota, esta sucursal se dio por medio de otro socio que tenemos en Manzanillo, que es Kenji. Y él y yo entramos en una conversación. Él me dijo, oye, hay que poner una clínica en Manzanillo, no hay nada. Y yo, pues sí, hay que hacerla. No teníamos nada, ni planeación, ni estructura, nada. Fuimos a ver una casa, me dijo, ya está esta, muy buena propiedad. Y dijimos, no, pues hay que rentarla. No teníamos ni quién se iba a ir, ni cómo le íbamos a hacer, nada. Y yo estaba me acuerdo muy bien, estábamos en una llamada en el centro, yo con Kenji. No teníamos ni dinero nosotros para invertir. Entonces yo le dije a Kenji, está todo muy bien, pero no tenemos lana ni gente que se vaya. Y entonces tú acababas de llegar de Estados Unidos, te habías ido 6 meses en una experiencia pues complicada quizás para ti. Y acababas de llegar y te trajiste un ahorro de unos dólares y dijiste, yo me voy y yo le meto lana. Fue así como se dio, o sea, en una llamada. Entonces, quisiera que me contaras esta experiencia tuya, o sea, ¿qué fue el irte a Estados Unidos? Y que nos contaras qué hiciste, cómo lo sufriste, por qué te fuiste, toda esa experiencia de Estados Unidos. Bueno, me gusta contar esta historia porque es muy bonita desde la parte de cosechar, como un proyecto, pero fue complicada porque yo me fui a Estados Unidos por necesidad. Yo, en aquel entonces había salido de mi casa por temas ahí familiares. Yo tuve que salir de mi casa, me fui a vivir con mis abuelos y yo en ese entonces estaba haciendo servicio social en la primera clínica que tuvimos, que es la del centro. Yo estuve haciendo ahí prácticas clínicas y yo tenía mucha necesidad de dinero, monetaria. Obviamente esa necesidad monetaria me hizo empezar a crecer. Creo que fue una parte, o eres una parte importante porque para mí, por ejemplo, la lectura me cambió la vida. Creo que
tú me induciste a leer, pero lo que a mí me llevó a Estados Unidos fue meramente la parte monetaria. Yo, es chistoso porque les platico siempre que me fui con 500 pesos, me fui con el boleto debiéndolo, o sea, realmente parecía que era una circunstancia muy adversa. Gracias a Dios yo tengo el apoyo de mis tíos que viven en Estados Unidos, que tienen negocios y que me pudieron apoyar. Así fue como yo pude juntar dinero. Allá trabajaba de busser, que el busser es como el ayudante del mesero. Recogía platos, como 2-3 veces a la semana me tocaba limpiar, barrer, trapear todo el restaurante, me tocaba limpiar los baños, a veces le ayudaba al dishwasher, al que lavaba los trastes. Vivía con uno de mis tíos que me apoyó, realmente nunca me cobró renta, esa es una parte importante. Oye, y en ese momento que estaba, o sea, tú acabas de terminar la carrera de kinesiología, ¿no? Justo estaba terminando. O sea, la habías acabado y... Iba a comenzar el servicio. Ajá. ¿Cómo te sentías tú emocionalmente? Decir, puta, hice la carrera, o sea, a lo mejor tus papás pagaron la carrera o tú con beca, como sea, pero eres kinesiólogo y el tenerte que ir a Estados Unidos y ayudarte al mesero y lavar platos y barrer, o sea, ¿no lo sufriste así como sentirte pues mal emocionalmente? La verdad es que sí es complicado, incluso esto que nosotros llamamos o que se escucha mucho como el sueño americano, es algo muy complicado. Yo, gracias a Dios, tengo una visa, pero hay gente que cruza por medio de... Mis tíos cruzaron por medio de caminando sobre el cerro, ¿sabes? 3-4 días. Yo tuve hasta cierta parte ese privilegio, pero es complicado porque ese ambiente laboral donde paisas, como ellos le llaman, cruzaron por ahí y es como el licenciado que está aquí, que estudió en México, está haciendo la misma labor que yo no estudié nada. Y la verdad es que sufrí en cierta parte burlas por eso. Y yo siempre les decía, yo estoy aquí un tiempo indeterminado y pronto estaré del otro lado haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Pero sí llegó un punto en donde emocionalmente... aparte de que estás lejos de tu familia, yo no hablo inglés, me fui... ¿Tu objetivo fue desde un principio irte, no sé, un tiempo y regresar con dólares para hacer algo? Siempre fue mi visión. Yo incluso estando allá traté de no relacionarme, tener novia, tener amigos. Yo iba con un objetivo que era juntar dinero y regresarme. ¿Para qué? Para poder invertirlo. Incluso en aquel entonces mi visión era... no sé, con eso regresar, comprar un carro, trabajar de Uber mientras hacía el servicio, juntar mi lana y sobrellevar esa situación. Pero realmente era difícil porque pues, no tenía el apoyo. Mis papás el día que me salí ya no me dieron una parte monetaria. Pues. No. Oye, y me acuerdo también en ese, o sea, ya en la parte final y que ya te ibas a regresar, en un tiempo... tú te ibas a asociar con otros compañeros tuyos, con Aleli y Kevin, que ellos sí se asociaron y pusieron una clínica. Y fíjate, porque yo tenía contacto con ellos habían estado con nosotros también haciendo prácticas y servicio ahí en la primera sucursal. Y supe que se iban a asociar y también supe que habían hablado contigo. Entonces, yo ya traía este tema de crecimiento. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacer lo posible de mi parte para retenerte, ¿sabes? Y que no te fueras para otro lado. Y cuando yo me enteré de eso, que ya estaban planeando, fue que te hablé y te dije, oye, pues quiero que te vengas y tenemos un proyecto aquí de crecimiento y demás. Y tú creo lo pensaste un poco, o sea, pues tienes la opción de asociarte con otros 2 compañeros tuyos de salón y hacer un proyecto entre los 3 o venirte acá con nosotros y tomaste esta decisión de quedarte con nosotros, ¿no? O sea, y no sé cómo la ves en retrospectiva, pareciera que fue una buena decisión, ellos al final tronaron, están pues ahí cada quien, o sea, al final ¿no? O sea, sí. pero no hay un crecimiento, un proyecto como nosotros hemos crecido,
A lo mejor los dos son muy buenos kinesiólogos, a los dos les va bien individualmente, pero la sociedad tronó, pues, vaya. Sí, claro. Entonces, ¿por qué tomas esa decisión y cómo lo ves en retrospectiva ese punto? O sea, si crees que tomaste la mejor decisión o no. Esa decisión fue complicada para mí porque una es que estabas tú y estaban dos compañeros que compartí con ellos 4 años, que también los quería, los apreciaba. Era un tema, lo que a mí me hizo irme a Biokinesic, fuera de toda esta parte del proyecto, que en ese entonces todavía no estaba tan firme como está actualmente, fue que ellos me dijeron, pues no sé cómo nos vaya, o sea, no te aseguro nada, entonces yo encontré contigo una parte más segura, ¿sí? Una parte más segura, y yo les dije, pues es que Pablo me está ofreciendo esto, me está ofreciendo un sueldo más estable, y ellos me decían, no, pues es que lo que vaya saliendo, pues ahí no lo vamos a repartir. Yo les agradezco también, estoy agradecido infinitamente con ellos porque ellos me tomaron en cuenta en un proyecto donde yo no iba a meter un peso. Ellos iban a poner toda la lana y yo iba a estar ahí ayudándoles porque sabían, pues, en cierta parte, pues mi conocimiento y lo que podía yo aportarles respecto a la fisioterapia, pero yo no iba a aportar nada monetario. Entonces, Era muy atractivo también. Era también muy atractivo y era muy complicada. Al final yo en ese entonces yo necesitaba la parte monetaria, yo no podía decir me voy contigo pero no estoy seguro cuánto vaya a ganar, entonces yo realmente lo que buscaba era un poco más la estabilidad económica, que me orilló un poco a tomar la decisión hacia Biokinesic, que fue esa parte segura que tú me ayudaste, y ellos al final y al cabo lo entendieron, sabían mi situación y lo entendieron. Me costó mucho trabajo y hasta la fecha yo a veces que platico con ellos les pido disculpas, perdón, pero al final pues, creo que tomé la decisión y creo que era mi destino estar de este lado. Pues, no, yo en su momento les pedí disculpas, les pedí perdón, pero por la decisión que había tomado, pero yo sentía dentro de mí de una corazonada de decir, tomé la decisión correcta, pues. Claro. Sí. Vale, digo, parece hasta ahorita, 4 años después, que fue lo correcto. No, nunca sabemos qué haya pasado. Igual estando tú, a lo mejor es un proyecto muy exitoso, ¿no sabes? Pero ahora digo, lo que hemos evolucionado en 4 años para acá ha sido... Ha sido mucho, que hay que decirlo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el proyecto de Manzanillo no había estructura, no había lo que hoy hay hoy en día. Hoy es un proyecto mucho más grande, más estructurado. En aquel entonces fue prueba y error, sí. Pero al final... compartiendo un poco de la parte de Manzanillo yo sabía siempre que nos iba a ir bien. ¿Por qué? Porque yo tenía toda la pasión y todas las ganas de que ese proyecto funcionara. Y creo que eso aporta mucho. Sí, claro. Bien, entonces te toca a ti hacer una pregunta. Yo preguntaría un poco en el mismo tema, o sea, ¿cuál fue el punto de inflexión para ti? Decir, de tener una clínica a decir, puedo tener 5 o 6, ¿cuál fue el punto de inflexión de decir, puedo con esto y más? ¿Cuándo lo descubriste, lo encontraste, esa parte? Hubo 2, lo platico incluso en el primer episodio con Juan Carlos, hubo 2 en los cuales se desarrolló en mí esta inquietud de crecer. El primer punto sería ese, y que sería cuando yo descubrí más el trabajo de desarrollo personal. Fue cuando conocí a Moni, la coach con la cual trabajamos ya varios años, pero empecé a conocer conceptos que anteriormente no conocía, y la lectura, el libro del efecto compuesto, que si haces bien las cosas, o sea, se va con una inercia y tienes un crecimiento exponencial. El tema de, no sé, el influencer Carlos Muñoz en su momento, también te metía este tema de crecimiento exponencial y salirte de la zona operativa para crecer. O sea, al final es una etapa, o sea, no es un día, pero es una etapa, y que va relacionado con el desarrollo personal a través de mentores, de libros, de cursos, pero eso es ahí cuando se abre la mente. Entonces el primero, y el segundo obviamente es la apertura de la sucursal de Manzanillo, que cuando nunca lo has hecho te da miedo, es el desconocimiento. O sea, tuvimos una plática
o sea, cuando nos íbamos a asociar y con Juan Carlos y él se arrepiente porque una llamada no, es que ahí no va a jalar, no hay doctores, no hay nada y pues nos quedamos con una participación mínima de la sucursal, que para mí es lo de menos, o sea, esa sucursal es lo de menos, lo que nos da a ganar, que fue una clínica exitosa desde el primer año, o sea, financieramente ha sido fíjate, sin tener nada de estructura, ha sido la sucursal más exitosa financieramente, porque en un año obtuvimos el retorno de inversión, o sea, lo que le metimos en el primer año fue la utilidad que tuvimos, que en cualquier negocio, quien no quisiera tener el retorno de inversión en un año, es el 100% de ganancia. Entonces, y sin nada de estructura, ni planeación, ni nada. Entonces ahí fue obtener ese resultado sin nada, pues es como si podemos crecer. Y entonces es ahí donde ya, pues yo ya me había salido, o estaba en ese proceso, no, todavía no me había salido de la operación, pero estaba ya con esa mentalidad de salirme de la operación y pues fui estructurando más sistemas, pues. Entonces, pero así, los que me abrieron la mente fueron esos 2 momentos. ¿Qué preguntarte? ¿Que te costó trabajo esa parte de dejar la parte fisioterapéutica, o sea, de dejar la terapia en sí, a irte a una parte como más administrativa, empresarial? ¿Te costó trabajo? No, porque me gusta mucho. O sea, porque, o sea, yo la referencia que tengo de ti fisioterapéuticamente, eres osteópata, tienes... Para mí eras muy bueno en la parte fisioterapéutica. Sí, y yo lo sabía, o sea, yo me consideraba eso muy bueno, pero, ¿sabes? Es el cambio de mentalidad, o sea, otra vez a los libros, es lo de los primeros que leí, el de Padre Rico, Padre Pobre, y entendí muy bien. Yo estaba como autoempleado en ese momento, ya había renunciado al equipo de Alebrijes que estuve ya de empleado, pero estaba como autoempleado y ya habían pasado 3 años, y por más que yo quería ganar más dinero, tener más tiempo libre, era un esclavo. Entonces, entre ese libro y Carlos Muñoz de cómo le haces para vender 10 veces más, es decir, en ese tiempo, pues no sé, atendíamos 15, 20 pacientes al día, a lo mejor ahí en la sucursal, entre los diferentes terapeutas, y de los cuales yo atendía la mayoría, y porque también los doctores era, pues Pablo es el osteópata, el que tiene experiencia, y todos querían mandármelos a mí, que es lo que pasa cuando hay un terapeuta experimentado y los demás pues están en ese proceso de aprendizaje. Siempre pasa que quererlo mandar con el que es bueno. Entonces... Pero a mí se me metió mucho, ¿cómo le haces para vender 10 veces más? Entonces, si atendíamos a 15 o 20, ¿cómo le haces para atender a 100 o 200? Pues no puedo. Entonces, yo el día que entendí eso, mi atención cambió de estar atendiendo a los pacientes a capacitar a los terapeutas, porque yo ocupaba tener a 10 terapeutas muy, muy bien capacitados, que cada uno de ellos pudiera atender a 10 o bueno más, en este caso 15 o 20 terapeutas para poder llegar a atender a 150 o 200 sesiones al día. Esa fue la idea que se me metió y entonces empecé a soltar poco a poco. O sea, no fue también que de un día a otro me salí. Siempre hay cosas que no me gustan, o sea, como todo. O sea, no sé, yo te puedo decir, de cuando tenía la clínica y que empezamos Jessie, la recepcionista, que hoy es nuestra administradora, empezamos ella y yo solos, pues yo abría, yo cerraba, yo barría, así como tú allá en el restaurante, pues yo hacía todo. Así como tú hiciste el sacrificio de irte de allá, yo estuve un año de Uber. O sea, yo creo que en todo proyecto va a haber cosas que no te gusten, pero que estés dispuesto a hacerlos por un bien o por tu propósito de vida. Pues en este caso sabíamos que mi propósito pues era tener más, en ese tiempo no recuerdo si ya estaba el de abrir más sucursales o esa hacerla más grande, casi creo, el de abrir más sucursales fue hasta que abrimos Manzanillo, pero en ese proceso de irme saliendo también fue un proceso de a lo mejor de un par de años. Hoy en día, pues sí, prácticamente yo digo, yo ya no atiendo, a veces valoro. ¿Extrañas esa parte? ¿En tu día a día? Te diría que no lo extraño, porque me apasiona un montón lo que hago y porque sé, o sea, ¿sabes? Ahorita estamos hablando de poder abrir, o sea, la otra vez se metió una idea loca de cómo abrir 100 sucursales en un año. O sea, cuando tú tienes algo que te mueve por dentro, o sea, no hay tiempo como para este tema de nostalgia por no estar. Ahora, cuando de repente, ahorita atiendo a un paciente así, me gusta. Ya. O sea, sí me gusta atender, sí me gusta la terapia, pero estamos hablando de abrir una universidad, de abrir hospitales,
O sea, hay un proyecto mucho más grande que no me hace extrañar lo otro, pues. O sea, me mueve todo el tiempo, estoy como motivado y con una ilusión de hacer crecer este proyecto. Entonces, quizás yo creo que si no nos estuviera yendo así de bien y con este crecimiento no tuviéramos un propósito tan grande y estuviera como sin hacer nada, creo pensar que sí, ¿sabes? O sea, porque no puedo estar yo sin hacer nada y nomás como disfrutando se podría decir, de las utilidades y yo ser como el jefe sin hacer nada, creo que no podría estar. ¿Cómo llegas a ese punto de tener ese propósito tan grande, Pablito? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a ese propósito? Buena pregunta. No lo sé, o sea, la respuesta sincera es no lo sé. El que una persona llegue a encontrar su propósito de vida, yo creo que es un tema bien complicado y quizás es una de las razones de vida por las cuales estamos aquí en el mundo. Creo que lamentablemente hay muchas personas que nunca lo encuentran. Yo en estos, pues llevamos 8 años con Biokinesic, pero anteriormente estuve un par de años en Alebrijes y anterior de eso, pues desde que estudié, no sé cuándo salí, pero tengo 13, 15 años que estoy dentro de la fisioterapia, se podría decir. No sé, o sea, yo te puedo decir que tengo claro mi propósito de vida hace un año. Ok. Y que va relacionado con el propósito que hemos impregnado en Biokinesic y resumidamente es erradicar el dolor y la discapacidad del mundo a través de terapeutas exitosos que ya nos metemos con el lado formativo. O sea, a mí me mueve mucho, sí, ayudar a las personas a través de sucursales, pero me mueve mucho el desarrollar a los terapeutas en los proyectos de vida que tenemos, de que los convertimos en socios, cómo la forma en los capacitamos y todo eso. O sea, esas dos cosas a mí me mueven, a mí en lo personal, es lo que me mueve. Pero ese propósito yo lo tengo claro hace un año y lo di a través de una lectura que fue el libro de Comienza con el porqué de Simon Sinek. Y ahí fue cuando dije, es esto, pero ya lo vienes trabajando. O sea, lo vienes trabajando. Ana Lilia, la esposa de Juan Carlos, de mi socio, ahí van mucho a eventos de networking, con coaches. Fuimos a uno a México. O sea, ¿sabes? Ese tipo de eventos que son muy buenos, que te vuela la cabeza y sales bien motivado y demás. Y era siempre, me acuerdo mucho de esa pregunta que decía, socio, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y yo siempre decía, pues ayudar a las personas a estar bien. Pero no sé, o sea, no llegaba como a conectar al 100%. O sea, siempre me ha movido así como ayudar a las personas, pero no sé, no conectaba al 100%. Y cuando leí ese libro, ahí fue cuando como que todo embonó. O sea, al final, resumiendo la respuesta, creo que es un proceso, y en este caso a mí sí me ayudó ese libro en específico, pero ya fue como el embone final. El acúmulo de todas las cosas que ya habías avanzado. Sí. Me toca a mí, Diego. Dale. Una y una. Ok, regresando a este momento, estás en Manzanillo, te vas, abrimos la sucursal, nos empieza a ir bien financieramente, pero nos empezamos a dar cuenta de que había un montón de problemas que tú no conocías y sino que no estabas preparados para enfrentarlos. ¿Cuáles crees que fueron los problemas más fuertes o las situaciones más complicadas a las cuales tú te enfrentaste, si quieres verla en el primer año y medio, que fue como que a ti te costó más entender esta cuestión directiva? Si fuera 1, 2, 3 problemas, ¿cuáles crees que serían? Yo creo que la que más me costó a mí fue el tema del liderazgo. El cómo, que en cierta parte, cuando estaba yo en la clínica de acá de Guadalajara, era encargado de turno, sí, pero no es lo mismo ser solo encargado de un turno, tener 2, 3, a que funcione toda una clínica por ti, sí, o que toda la responsabilidad en cierta parte de la operación pues caiga en ti. Para mí el que más me costó ha sido el liderazgo. Creo que ser líder es un tema muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Porque pues yo creo que nadie nace siendo líder. O sea, yo creo que el líder
se hace, no se nace. O sea, realmente a mí el llevar el proceso, lo que tú mencionabas, o sea, cómo conectar con mi equipo para llevarlos a ese crecimiento, con ese ejemplo como líder, llevarlos hacia ese crecimiento, hacia ese aprendizaje, hacia donde normalmente cuando tú sales de la escuela estás, pues, perdón, pero en la pendeja. O sea, realmente no sabes ni siquiera el propósito de que estás aquí, si realmente quieres. Hay chavos donde salen y no saben si realmente va a ser la fisioterapia para ellos. O sea, ese tema del liderazgo, yo tuve muchas situaciones en Manzanillo con... ¿Tienes, eso te iba a preguntar, se te viene a la mente cuál fue la situación más complicada que digas, puta, aquí la cagué? El punto de declive seguro es cuando sucedió lo de Nati, que fue una de servicio, que ella era de Manzanillo, estudió en Guadalajara, se llevó como ese proceso, se fue a hacer servicio para allá y teníamos todo para que ella se quedara, para que ella fuera parte del equipo por mucho tiempo y realmente no funcionó. O sea, mi liderazgo era muy malo. Era muy malo. ¿Por qué era muy malo? Porque no controlaba mis emociones. Era muy... me enojaba y les dejaba de hablar 2-3 días. Oye, ¿crees que si paramos el tiempo, regresamos y Nati te llega mañana, crees que se hubiera quedado? Sería una historia diferente. Seguro sería una historia diferente. O sea, el liderazgo que hoy en día, digo, trato de ser el mejor cada día. Tendré mis errores como cualquier persona, pero el líder que soy hoy hace 4 años es totalmente diferente. O sea, sí, no, digo, y poniendo a la audiencia, o sea, nosotros, Juan Carlos y yo, que somos como los socios fundadores, pues la realidad es siempre te poníamos ejemplo como que Diego hace esto mal, y, o sea, no sé, o sea, bien y mal, pues, pero atribuimos que gran parte de la problemática estuvimos a punto de cerrar la sucursal en ¿te acuerdas? Fuimos a un desayuno junto con ellos y yo. O sea, y gran parte eras como tú el problema y luego la relación tú con Kenji, pues. Obviamente yo creo que hay culpa repartida de todo. Pero de ese momento ahora, o sea, se vio un cambio así drástico y así como en ese momento te poníamos de ejemplo de cuestiones que se hacían mal o resultados que obteníamos o hablando operativamente, porque financieramente siempre ha sido bien. Pero ahora es todo lo contrario, pues ahora se te pone de ejemplo de todo lo que hacen bien y se nota, pues, o sea, el grupo, o sea, la realidad es que es un reflejo normalmente de lo que es el líder y sí hubo un cambio drástico, drástico. Entonces eso iba para allá. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué fue lo que a ti te ayudó más como para dar este cambio? Fue un cambio 360 en tu aspecto como líder. Serían 2 cosas. La primera... a mí el libro que me ayudó a entender muchas cosas fue el libro de Hábitos Atómicos, de mejora al 1% al día. Entonces yo lo trasladé a eso. O sea, yo quería ser mejor líder, dije, ok, tengo que ser el 1% al día mejor líder. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Es como, ¿quieres hablar inglés? Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerte a estudiar inglés. Entonces, si yo no tenía conocimiento de liderazgo, ¿cómo iba a ser un buen líder? Si yo no sabía las bases de ser un buen líder, cómo ser un buen líder. ¿Siempre fuiste consciente que te faltaba eso? Sí, pero la operación te consume. ¿Sí? Estás tan enfocado y eso es una parte sumamente importante. Nosotros como directores a veces estamos tan enfocados en la operación, en el cliente, en el paciente, que el paciente se recupere, que se vaya, que haya temas de venta y lo que tú quieras, pero a veces es más importante fijarte en tu equipo, que tu equipo esté bien y a partir de que tu equipo va a estar bien, todo lo demás va a funcionar, que sería la venta, los pacientes que estén mejor, pero cuando yo cambié ese chip de enfocarme más bien en mi equipo y en yo capacitarme como líder, que fue, tomé un diplomado en programación neurolingüística, que se me ayudó cañón a entender muchas partes, empecé a leer libros sobre liderazgo, empecé a ver videos de YouTube de liderazgo, que yo como les digo a los chavos, es gratis. O sea, tú puedes poner un video en YouTube de liderazgo y te sale. O sea, realmente yo me empecé
y le enfoqué, podría decirte, 3, 4 meses, full. No leía otra cosa que fuera más que el liderazgo. ¿Por qué? Porque yo quería crecer en esa parte. Entonces, me ayudaron libros, me ayudó lo de PNL, y al final eso fue lo que hizo. También la segunda parte sería que fue que empecé yo a darme cuenta que realmente no era un buen líder. Pero ¿cómo me di cuenta? Pues cuando empecé a leer sobre liderazgo, dije, no, es que yo hago todo lo contrario. O sea, yo más bien soy un jefe. ¿Qué errores cometías? Uno así. La primera parte, por ejemplo, es la comunicación. O sea, yo tenía un problema, no me gustaba algo con alguno de los fisios, y a veces duraba hasta 2, 3 días sin hablarles. O sea, les daba indicaciones, pero no resolvía esos conflictos, por ejemplo, ¿no? Ahora digo, pasa un conflicto y es 20 en el mismo día o al día siguiente, y vente y hay que platicarlo. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué está sucediendo contigo? O sea, esa parte empezó a cambiarme el chip. Otra acción que podría decir de que más va hacia el jefe, como ser jefe, porque al final ser director no significa que seas un buen líder. O sea, esa es la primera parte. Que tú seas la cabeza de una empresa o de la clínica no te hace líder. Es casi siempre el error que cometen las personas que dan este paso. O sea, los que se convierten en directores y no entienden esa parte, o sea, quieren ser autoritarios, ¿sabes? Claro. Es de los grandes errores que yo he visto. Es yo te mando, pero no es yo te mando, es ven, ayúdame y los dos lo hacemos, ¿sí? Desde esa parte del ejemplo, primero, yo no puedo ser mejor líder si no te enseño cómo. O sea, si yo solo te mando a hacer las cosas, sí, el tema entonces, del ejemplo. Esa parte a mí me empezó a cambiar el chip. Cuando yo me empecé a dar cuenta que yo era un jefe y no era un líder. Yo creo que algo que facilitó, o sea, porque tú le diste la vuelta, no sé, en una cuestión de un año, pues estábamos hablando que el primer año y medio fue muy complicado en este tipo de cosas. O sea, para poner en contexto a la audiencia, o sea, de todos los chavos que se fueron a hacer práctica, servicio y demás, sí, nadie se quedó. No se quedaba en los primeros 2 años, creo, nadie se quedó. Y hoy en día todos se quieren quedar, nadie se quiere venir de Manzanillo, o sea, ese es el máximo resultado. Y ¿sabes qué también parte? También es un poco la mentalidad que vas teniendo, que te preocupas más por tu equipo que por otras cosas. Entonces yo me empecé a preocupar por ellos, me empecé a preocupar porque ellos crecieran. Y yo les decía, es que si yo crezco, ustedes van a crecer. Entonces también parte en la parte del convencimiento, no solo hacia ellos, sino propio. Que tú te convenzas con que puedes ser mejor líder, ¿sí? A mí otro del libro que me ayudó mucho, y es un libro bien pequeñito, que se lo recomiendo ahí a la audiencia, si tienen, se llama ABC del liderazgo. Y es un libro bien pequeñito que te compara entre si eres jefe o si eres líder. Entonces, a mí eso me cambió la vida, y como tú dices, ahora en Manzanillo hay un cambio. Y ha sido porque me he capacitado en eso. O sea, realmente yo me enfoqué en crecer esa parte, porque yo sabía que si no yo me iba a estancar también. Esa parte también me gustaría resaltarla, porque yo la he encontrado en muy pocas personas, y tú de todos los que han estado, yo creo que tú eres como el que más clara la tiene, y es el que no dependa de otro. O sea, tú no dependes de mí para agarrar un libro, para tomar un curso, o sea, el estarte capacitándote constantemente, o sea, tú ya lo tienes arraigado. Si tú quieres, como dices, a lo mejor es algo que viste en mí cuando estabas de práctica acá, pero es algo que tú ya lo traes, pues, ¿sabes? Y no sé, o sea, ya cuando tú estabas allá en Manzanillo, pues yo te veía cada 2 meses en un principio, y ya ahorita te veo casi nunca, pues, pero es algo que no necesito yo estar detrás de ti. Yo ya sé que tú todo el tiempo estás queriendo ser mejor, capacitándote con todas las herramientas que tienes, y lo hemos hablado un montón de veces. O sea, nosotros a los chavos les traemos cursos, les damos los libros, se los compramos, los tienen ahí, y estás detrás de ellos y no lo hacen, ¿sabes? Es justo lo que tú mencionaste anteriormente, es el propósito. Cuando tú encuentras el propósito, encuentras el por qué haces, por qué lees, por qué te capacitas, por qué lo haces. Es cuando encuentras ese por qué, es cuando te cambia el chip. Entonces, a mí cuando yo dije, quiero ser el mejor, ¿qué tengo que hacer para ser el mejor? Tengo que leer, tengo que capacitarme,
Porque, y me pasa, hoy en día, entre más sé, más siento que no sé. O sea, entre más aprendes, más creces, dices, me falta un mundo. Y eso es, y no sé si te pasa a Sí, ti. eso les pasa a todos los que están en un No, aprendizaje no sé continuo. si te pasa a ti actualmente, que yo podría decir que estás en una etapa diferente, pero a mí me pasa eso. O sea, entre más me capacito, más crezco, más siento que me falta. Entonces, es como si fuera un escalón, como si vas avanzando, que al final no es el fin, sino el camino, pues. O sea, Claro. entonces, yo hoy en día leo tanto a un poco a la diferencia de ti, que ya no te metes tanto en la parte fisioterapéutica, yo me capacito más hacia temas de desarrollo personal y hacia la parte de fisioterapia. No dejo de lado la parte del desarrollo personal, leo un libro de desarrollo personal y leo libros de fisioterapia y complemento ambas cosas, Claro. ¿no? Bien. Que me ayuda a englobar tanto como líder como... Claro. Sí, no, y es lo que estamos, lo que estamos incentivando, o sea, que se hagan mejores líderes, mejores directores, pero tienen que seguir mejorando en la parte terapéutica, o sea, hasta que no te salgas de la zona operativa, como yo hoy en día, pues yo la realidad hoy en día no me capacito en temas de fisioterapia. Bueno, me capacito con los cursos, ¿sabes? Cuando traemos, cada 2 meses traemos, y que son muy buenos ponentes, pues yo trato de estar ahí, aunque ya, se puede decir, ya no lo utilizo porque ya no opero, pero siempre me gusta estar aprendiendo ese tipo de cosas y actualizando. Siempre va a haber cosas con los ponentes que vienen. Es la única manera en la que yo me capacito, se podría decir, en relación a fisioterapia, y sí, pero pues, todo mi enfoque ya va más a nivel empresarial. A mí me gustaría saber, Pablito, de ti, ¿cuál es el trabajo invisible? Yo le llamo el trabajo invisible todo lo que nadie ve que tú haces. ¿Cuál es tu trabajo invisible que nadie ve? Hay mucho de fondo en esto. Es igual que un futbolista, o sea, yo creo que es igualmente de importante el visible, que es el meter, hablando de un futbolista, pues entrenamiento, pero el invisible es la alimentación, el descanso y demás, futbolista. Yo acá te diría, o sea, lo invisible, visible, te podría decir, hoy en día yo la tengo clara que necesito estar bien yo primeramente, para lo cual, para mí, el tema de ejercicio es fundamental. El día que yo estoy 3, 4 días en hacer ejercicio, es igual que el efecto compuesto, me empiezo a alimentar de peor manera. Mi coco siempre han sido como los postres, las harinas. Entonces, yo hoy en día sé que para yo estar bien, ocupo controlar esa parte. Entonces, normalmente trato de cuidarme de lunes a viernes. Hoy en día me estoy poniendo más estricto y trato de no comer nada de postre, nada de harina, de lunes a viernes. Anteriormente, pues sí, se me presentaba algo, un pastel, algo, y me lo como. Ahorita trato de no, ya al fin de semana me doy un antojo. Pero sé que la alimentación y el ejercicio. El otro es la lectura. O sea, yo para sentirme bien conmigo mismo necesito sentir que aprendo algo. Entonces, para lo cual siempre tengo un libro. A veces, bueno, me sirve muchísimo también para estar bien conmigo. Mientras hago ejercicio, escuchar podcasts. Casi siempre todos los días escucho un podcast. Sigo a algunos mentores, algunos coaches, y que eso, el escuchar, a veces son entrevistas, a veces audiolibros, pero escuchar a otras personas y cómo ellos salieron adelante a través de un problema o cómo lograron crecer sus empresas, etcétera. A mí eso me ayuda muchísimo y al mismo tiempo estoy haciendo ejercicio. Entonces, eso yo lo podría considerar como dentro de visible, invisible. Si te vas a lo más invisible, yo últimamente he sido muy consciente de lo importante de que es el tener el control emocional. Eso sí nadie lo ve. Y para mí es complicado, o sea, hay cosas incluso complicadas que a mí incluso me llegan, pero yo sé que, por ejemplo, yo necesito tener paz y tranquilidad para tener claridad de pensamiento. Yo creo que lo que yo más puedo aportar ahora en este proyecto es la calidad de mis pensamientos. Entonces, si yo no cuido el estar a solas, o sea, yo valoro mucho el tiempo a solas. Yo estoy el fin de semana con mi familia
Yo el sábado, para mi bien personal, yo me tengo que salir y me vengo acá. Incluso los sábados los valoro en la mañana porque nadie viene a trabajar y yo vengo y me estoy 2, 3 horas y el estar solo me ayuda. Y sobre todo, o sea, mis hijos los amo y demás, pues tú estuviste ahorita, comimos juntos, o sea, 2, 3 horas, mediodía y estoy bombo, o sea, estoy que no puedo. ¿Cómo equilibras esa parte con la familia? O sea, esa parte de desarrollo Sí. empresarial, personal y la parte familiar. O sea, ¿cómo es ese balance? Yo lo he entendido y se lo he preguntado a varios mentores. Yo creo que más que el equilibrio, yo por lo menos hoy en día estoy en pro de la compensación. Es decir, le dedico muchísimas más horas al trabajo, está claro, o sea, prácticamente todo el día. Y con mis hijos, o sea, yo el que vaya a comer, hoy en día estoy aquí 5 minutos, voy, estoy 1 hora, 1 hora y media, como, saludo, platicamos y chao, me tengo que ir. Si yo me quedo en las tardes ahí, a mí me da energéticamente, me absorben ellos. Me da para, entonces, si yo ya ocupo hacer desarrollar algo, un plan o algo, a mí no me da. Entonces yo ocupo salirme. O sea, digo, es lo que choca porque a mí me encanta estar con mis hijos, pero yo sé que no puedo estar 2, 3 días o toda la semana con ellos porque no me da la calidad de pensamiento que yo necesito para lograr todo lo que traemos en los proyectos. ¿Cómo logra entender tu esposa esa parte? No sé si ya la entendió. Creo que todavía no estamos en ese proceso. Es complicado, es complicado. O sea, hablando con mis hijos, el tema de matrimonio es otro aspecto. O sea, ella está con los niños todo el día. O sea, si yo te lo digo, sí. O sea, yo el estar así 2, 3 horas, ella todos los días, todo el día, es complicado. Entonces, si yo llego y ella está full a tope, entonces eso también pues recae sobre mí. O sea, ya es hora 7, 8 de la noche, hora pico de los niños de dormir, de bañar, de cenar, y ella full todo el día, y ya, o sea, no es diario, pero hay gritos, lo que pasa en todas las familias, eso es lo normal, pero volviendo al tema de la compensación, o sea, yo voy más, el enfoque mío, trabajar de lunes a viernes, y es ir a comer, o sea, en las mañanas son de ellos, pero para vestirlos, llevarlos a la casa, a mediodía comer y estar media hora, 1 hora compartiendo, me salgo, trabajo, y en la noche llegar a acostarlos. O sea, es en el día a día. Y la compensación más, sábado, yo sé que sábados por las tardes y domingos es de ellos. Ahí sí trato de ya no hacer nada, a excepción cuando hay un curso o algo así. Si hay un curso o tengo una ida porque vamos a abrir una sucursal y estoy 2, 3 días fuera, siempre trato de compensar de estarme 2, 3 días con ellos. Pues. O sea, por eso voy al tema, voy más al pro de compensar más que la vida en equilibrio entre familia, cosas personales, algo que yo, por ejemplo, hoy no tengo. Hoy en día creo que no me hace falta, no está de más, pero el tema diversión, por ejemplo, es algo que para mí hoy en día no es tan importante, que creo que podría agregar un poquito de este tema de diversión. Pero el último punto, estaba yo con este tema de control emocional, entonces yo he encontrado qué me funciona a mí bien y tengo claro que necesito estar yo bien para que el proyecto vaya caminando por donde queremos. Y el último es el tema espiritual, sobre todo este año. Los años pasados lo tenía realmente abandonado y este año incluso empiezo ahí a publicar un poquito como para la gente incentivar esta parte porque creo que es fundamental. No publico, a veces publico y siento que la gente va a decir, publica nomás para que sepan que va o así. O sea, realmente lo que publico así es como para incentivar y decir, oigan, yo me di cuenta que esto es muy importante y a mí me está funcionando, pues háganlo ustedes, pues. Pero estoy tratando de ir, o sea, domingos no faltar a misa y comulgar. Todo el año pasado casi no comulgué. Confesarme si hago algo, confesarme, y entre semana intento tener 1 hora de Santísimo en el cual yo estoy callado. Aún me está costando, intento tener una conversación con Dios, a eso le llamo mentoría con Dios. Okay. Y eso, pero he tenido, o sea, en esos momentos te fortaleces espiritualmente y muchas veces te da claridad también mental. Entonces, eso para mí yo creo que es, sobre todo esa parte, es el entrenamiento invisible, la parte espiritual y el control emocional es como lo más invisible que hay. Que yo siempre digo que ese trabajo invisible
Es la clave, ¿no? O sea, Te potencializa todo lo demás. Sí, sí, y te diferencia de muchas cosas, o sea, de ser bueno a ser el mejor, o sea, y siempre lo veo así. Yo, por ejemplo, compartiendo un poco de ese trabajo invisible, yo pues, estoy recién casado y también trato de como equilibrar esta parte, dedicarle más tiempo a mi esposa, salir a cenar, digo, nosotros no tenemos hijos aún. Si me está escuchando, hay que echarle ganas. Ya No, pronto. pero pues yo trato, ella sabe, sábado y domingo hay veces que yo estoy ahí leyendo en el iPad, viendo información, leyendo, o sea, ¿sabes? Ese trabajo invisible sé que es un acúmulo de tantas cosas que te va a llevar a ser mejor. Eso sin duda. Entonces, para mí es muy importante. Yo en temas de ejercicios le he fallado. O sea, es un tema que no he podido retomar, que creo que es importante, pero justo volvemos al por qué. Tal vez yo no lo he encontrado ese por qué. Y muchas veces, a veces el por qué lo encontramos en la enfermedad. Sí. Y a veces es cuando... Y a mí me condiciona, ¿sabes? Yo tengo 4 cirugías y padezco de dolor de espalda. Yo el día que 3, 4 días no hago ejercicio y como harinas, me empieza a doler la espalda y me empiezan a doler las rodillas. Entonces es como un termómetro de, güey, tienes que hacer. O sea, yo ya sé que de por vida, me tengo que mantener bien, porque si no, no voy a poder ni caminar, pues. Entonces, pero el tema es, yo lo veo ahorita positivamente eso, porque me va a mantener el resto de mi vida, en teoría, en buena forma. Hay personas que lamentablemente nunca se dan cuenta de eso, pues. Y decirlo, ¿no? Es importante también para nosotros como biogenesis cambiar ese paradigma también, en los pacientes sobre todo, que tenemos pacientes sumamente sedentarios, que en su vida han hecho ejercicio y que... Sí. Y no, y yo me iría un paso atrás, o sea, yo hoy en día la tengo clara, o sea, primero tenemos que hacer esa conciencia en los terapeutas, o sea, Sí. desde mi punto de vista, no debería de haber terapeutas obesos. O sea, sin tener nada que ver con el obeso, pero no estás dando testimonio otra vez, ¿sabes? Si sabemos que el ejercicio es de la mejor cura que existe y hay un paciente, un terapeuta que es obeso, pues no está haciendo ejercicio, o sea, ¿cómo recomiendas algo que tú no estás implementando? Pues, o sea... Sí, justo volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que transmites. Si veo un paciente que te ve haciendo ejercicio, te ve atlético, y dices, le creo porque lo está haciendo él, ¿no? Claro. Es ese convencimiento también. Sí, bien, voy, me toca la pregunta. ¿Cómo logras, volviendo a este tema de liderazgo, comentabas, cómo logras, qué haces tú hoy en día en tu equipo para lograr este convencimiento de que se hagan las cosas? Yo creo que es de lo más complicado, es decir, poniendo en contexto. Nos está costando hoy en día, estamos viendo, cada martes nos reunimos con los directores, que en teoría los directores de cada sucursal que tenemos ya están con este chip. En esa reunión decimos, a ver, de objetivo vamos a hacer esto, esto y esto. Pasan los días y nadie hace nada. Yo veo que hoy en Manzanillo trae una inercia de hacer las cosas. O sea, ¿cómo lograste entre este convencimiento y también cómo esta situación que fluya y en la cual eso, pues ya los chavos, lo que te decía, como que ya solos leen, solos ven los cursos, el tema de las reuniones, el tema del aseo, o sea, que no es fácil decir, tienen que ordenar, tienen que asear, o sea, todo esto que tienen que hacer, pero al final es, ¿cómo logras hacer que lo que dices tú en una reunión sí se haga? Sobre todo, y lo mencioné hace ratito, es el ejemplo arrastra. Yo no puedo pedirles algo que yo no hago. Esa sería la primera parte. O sea, si ellos no me ven leer, yo no voy a llegar con un chavo y le voy a decir, ponte a leer si él no ve que yo leo. Esa sería la primera parte. La segunda parte, que es la más importante, es las reuniones que tienes con ellos. O sea, yo trato de tener conversaciones uno a uno con cada uno. Trato de que, sobre todo con mis encargadas de turno, tener más esa mentoría uno a uno, platicar con ellas, cómo se sienten, qué temas veo yo y yo delego. Pero al final... En estas mentorías, por ejemplo, no solamente cuestiones operativas. No.
¿no? O sea, yo me he sentado a platicar con ellas de temas, incluso hay veces que hasta personales, o sea, trato de que sea ese uno a uno, sea más bien escuchar a mi equipo, o sea, yo escucharlas y en base a eso, si ellas tienen alguna situación, pues tratar de resolverla juntos. Y hablando del convencimiento volvemos un poco a lo mismo, o sea, si tú no estás convencido, si yo no creo que este proyecto tiene ese potencial, o sea, yo no le puedo transmitir eso a mi equipo. Si yo no le puedo transmitir, podemos poner un ejemplo de fisioterapia, ¿no? Si yo no le transmito a mi equipo que el ejercicio es la mejor medicina, mi equipo no lo va a hacer. O sea, eso está claro. Y a lo mejor alguno que otro trae ese chip, pero se disperse, o sea, se pierde. Entonces, yo diría esas dos partes. La primera es ser el ejemplo arrastra y la segunda sería esa comunicación uno a uno. Siempre darles retroalimentación. Eso es sumamente importante. Y que la tercera parte, que casi no lo hacemos, es nosotros tenemos reuniones que son de equipo, o sea, actividades como un ejemplo, ponemos a alguien ciego que lo guíe, actividades de integración grupal. Y eso ustedes ya lo hacen recurrentemente como sistema. Lo hacemos como sistema y que no solamente vemos más la parte emocional también, cómo te sientes el día de hoy, si tienes alguna situación complicada en tu vida, vaya, tratamos de empatizar más para ser mejor equipo. Yo veo que un día tú estás mal, pues bueno, a ver, acércate, ¿por qué estás mal? ¿Te pasa algo en tu situación de vida? etc. O sea, tratamos de no solo ser una parte laboral, sino ser también claro, más personal. Yo, por ejemplo, antes, un error que cometí fue justo eso, y varias personas lo saben, o sea, yo antes lo veía y decía, no somos familia, no somos amigos, aquí venimos a trabajar, ¿sí? Y no es así, o sea, realmente debe de haber tanto cotorreo como esa chispa, como también ya centrarnos en la parte laboral, pues. Pero ese ambiente se logra habiendo de las dos partes. O sea, si solamente trabajo, ellos van a sentir que los negreas, que realmente no le ven el por qué lo hago, ¿no? O sea, hay gente, y tú sabes, hay gente que nosotros de fisio, no sé, le pide, limpia tu camilla, ¿no? ¿Por qué? Si yo no limpio, ¿sabes? Pero realmente es cambiarles ese chip de decir el por qué. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Porque quiero que seas mejor, porque quiero tu crecimiento, ¿sí? Yo ya crecí, pero yo quiero que tú crezcas. Entonces yo te invito, y yo siempre les digo, siempre tengo una frase que me gusta mucho cuando inician servicio, que les digo, quien quiera aprender, vale, le damos. Quien no quiera, ahorita le firmo su servicio y que se vaya, que les vaya bien. Yo quiero que los que se queden tengan la disposición de aprender. Si ustedes quieren aprender, yo les voy a dar todo mi conocimiento, ¿sí? Y vaya que no me siento que sea tan vasto, pero he invertido mucho dinero fuera del proyecto para capacitarme y yo se los doy gratis. Entonces le digo, claro, yo tengo mucho que aportarte. Que muchas veces no lo valoran eso. Yo tengo mucho que aportarte, pero si tú quieres, súbete, vente, te invito, ¿sí? Pero si no quieres, tampoco le voy a batallar contigo, ¿sale? Y creo que hoy en día es mucho más fácil, ¿no? O sea, porque ya hay una inercia, ya hay, no sé, 5, 8, 10 personas que ya están con esta inercia, y los nuevos que llegan, pues se transmite. Sí. Es una energía, se transmite. Entonces, que a mí me pasó, yo al principio no tenía esa energía. Sí me capacitaba, sí crecía, lo que tú quieras, pero no estaba esa parte de liderazgo. Puedes aprender y ser el mejor, pero si no lo transmites, hay una frase que me gusta mucho, que dice, el conocimiento no es para nosotros, es para los demás. A mí de nada me sirve ser el mejor fisio y saber todo lo que tenga respecto a la fisioterapia y al liderazgo, si no lo transmito, si no lo comparto, porque ahí se pierde, ¿sí? Y hay muchas veces que hay fisios que no lo comparten. Prefieren yo ser el chingón, y yo siempre les he dicho, por ejemplo, a mi equipo, les pongo un ejemplo bien significativo. Les digo, ¿qué harías si yo no estuviera aquí? O sea, si yo no estuviera aquí y te tengo que resolver tu problema, ¿qué harías? Y me dan la solución. Ya la encontraste. Ya está, no necesitas de mí. Todos somos importantes, mas no indispensables. Aún seas
el director operativo, eres importante, pero no es indispensable. Claro. Porque un día no vas a estar. Cuando entiendes esa parte de que un día tú no vas a estar y que tienes que ayudar a tu equipo para que sea mejor, lo entiendes, te cambia el chip. O sea, tú sabes, yo me he ido de viaje dos semanas y siempre me voy súper tranquilo porque sé la capacidad que tienen. Y yo entonces, ¿qué hago? Entendiendo sus capacidades, ¿qué hago? Ven y te digo, eres capaz, tienes mucho potencial, eres capaz, yo quiero guiarte, quiero ayudarte a que seas mejor, ¿sí? No solamente también es en cierta parte que cuesta mucho, tú lo sabes, es elogiar. También hay que elogiar. Esa parte es sumamente... A mí me cuesta, yo soy consciente de a mí me cuesta. Normalmente recalco los errores que se hizo mal, las áreas de oportunidad, pero a mí en lo personal me cuesta resaltar. Y esa parte es sumamente importante porque tu equipo se siente valorizado. Sí. Yo entendí que si yo hago sentir que mi equipo vale, es completamente diferente cómo te ven, cómo te siguen, que es una parte del liderazgo. La primera parte es tratar de arrastrar, pero después ellos se vuelven tus seguidores, ¿sí? Ellos te siguen, seas quien seas. Entonces, esa parte, ese cambio es sumamente importante y es bien bonito. Así, yo cuando cambio eso, puta, vale mucho más que cualquier otra cosa. O sea, realmente ahora como está mi equipo en Manzanillo, yo digo, me costó errores, pero no cambiaría nada. O sea, te diría, me equivocaría 10 veces anteriormente como lo hice. Porque hoy en día, si no hubiera tenido esos errores, no sería el líder. Y que estoy en proceso, no me siento como que sea el mejor líder. Hay veces que fallo, pero trato de que cada día ser mejor. Y sobre todo, transmitirle eso a mi equipo. Claro. Siempre, transmitirles mi conocimiento, mi aprendizaje. Hay tiempos muertos y digo, a veces da flojerita ponerte a capacitar, ¿no? O sea, pero digo, esa hora, depende del chip que le pongas, ¿no? Si tienes una hora para capacitar, dices, ok, puedo ponerme yo a leer y capacitarme yo, pero digo, ellos quiero que crezcan, lo necesitan, entonces yo te ayudo, vente, te capacito, le dedico yo a veces les he dedicado hasta a veces 2 horas diarias, o hay veces que mucho más, incluso hay veces que hacemos las reuniones en la noche, empezamos a las 8 de la noche, a veces 11:30 de la noche terminamos, ¿sí? Ya algunos están ahí medio cabeceando, pero yo siempre les digo, ustedes están aquí, ¿por qué están aquí? Porque quieren aprender. Y vamos a capacitarnos y vamos a aprender todos juntos. Entonces, es ese paradigma, es ese cambio en la forma de liderar tu equipo. Claro, sí. Bien, te toca, Diego. Una pregunta más. A mí me gustaría saber un poco sobre cuál sería el legado que te gustaría dejar. ¿Cómo te gustaría que recordaran a Juan Pablo en general, en tu vida? Sí, otra muy buena pregunta. El primer legado, sin duda, lo primero que pienso cuando se viene el legado son mis hijos. O sea, eso es lo primero. Y me gustaría que mis hijos sean exitosos en toda la extensión de la palabra, no nomás financieramente. O sea, me gustaría que sean felices, que se desarrollen. No, tienen 7, 5 y 2 años, no sé qué vayan a hacer de ellos, pero sí soy consciente yo hoy en día de eso y trato, como tú decías, ser ejemplo, ser ejemplo desde, pues eso, ahorita hoy en día ya me los traigo, he subido historias y con Juanpi de 5, a Juanpi le gusta un poquito más el ejercicio, a Pau no, pero aún así trato de llevármela a hacer ejercicio. Con el tema de lectura les transmito lo que aprendo en los libros, lo que aprendo en los podcasts. Me gusta, por ejemplo, algo que me encanta,
cuando aperturamos una sucursal, que estén ellos, que vean. Me gusta dar el discurso de cuando aperturamos una y que me vean. Eso es algo que a mí me mueve un montón. Y es justo porque yo entiendo que les estoy sembrando una semillita. O sea, ¿qué fruto va a salir? No lo sé. Estamos invirtiendo, pues trato en la educación de ellos, en una buena escuela, en idiomas, en todo lo que tenga que ver con ellos. Entonces, ese yo creo que es el principal legado. Y el segundo, pues es sin duda todo lo que estamos haciendo con Biokinesic. No sé ni Dios cuánto nos preste de vida, si años, o sea, 1, 5, 10, 50, no lo sé. Sí creo que estamos dejando una estructura para que este proyecto no dependa de mí, ¿sabes? En la última reunión anual que tuvimos les dije eso, o sea, esto, pues si yo llego a morirme en 6 meses o en un año, esto debería de continuar con todos ustedes como directores, porque son socios. Hoy en día tenemos más de 30 socios, cada proyecto metemos más socios, inversionistas, operativos. Entonces yo creo que es un proyecto que debería de ir creciendo. Y pues eso, el fundamento es ayudar otra vez, el propósito es ayudar a las personas a estar bien físicamente, que es lo que hacemos a través de la rehabilitación, erradicar el dolor, la discapacidad, pero el tema formativo. Entonces hoy en día estamos hablando de una universidad. O sea, yo sí me veo, en mi sueño es tener una universidad exitosa, primeramente con fisioterapeutas, pero después yo siempre he sido como muy soñador y siempre veo las cosas como que positivas y que lo podemos lograr. Y pues, tener escuela de medicina y nutrición y a lo mejor todo lo que tenga que ver primeramente con el sector salud. Pero sí creo hoy en día, con la mentalidad que yo tengo, quisiera tener un modelo educativo diferente, innovador, que tiene que ir de la mano sí o sí con el desarrollo personal, y que el que nosotros tengamos esta escuela sea como estas fuerzas básicas que alimentan a todas las demás sucursales. Y por último, el proyecto que tenemos es el hospital. Entonces, abrir un hospital, 2, 5, 10, o sea, casi estoy seguro que tanto en la universidad como en el hospital va a pasar algo similar a lo que está sucediendo hoy en día con las sucursales que estamos abriendo cada año. Y resumiéndolo eso, pues cómo quisiera que me recordaran, pues que ayudé a las personas, ¿sabes? O sea, el que yo haya dejado en ti, te haya hecho mejor persona, el que a través de este proyecto tú tengas un estilo de vida. No sé, a mí me gusta ver, por ejemplo, o sea, no quiere decir que por mí o por lo que estamos haciendo en este proyecto, pero me gustó cuando tú te fuiste a París y le entregaste allá el anillo a tu esposa. Dices, bueno, o sea, quizás si no nos hubiera ido tan bien económicamente. Eso no hubiera pasado nunca. O sea, yo no lo pude hacer. O sea, es algo que yo no lo pude hacer. Y tú a los 3 años de ser director pudiste irte y hacer la pedida de mano de tu esposa en París. No sé, hay otros directores. A Diana, por ejemplo, va y da charlas en las universidades. O sea, cada uno, el ver cómo cada uno de los directores y luego cada fisioterapeuta se empieza a desarrollar y empiezan a dejar diferentes cosas en las diferentes vidas que los rodean. O sea, no sé, para mí, pues es como el legado, pues, ¿sabes? Y es, otra vez, pues es lo que me mueve siempre. Y bueno, ya, no sé, yo también ya para ir terminando, justo también quería terminar con esta pregunta contigo. ¿Tú cómo te ves en los próximos 5 o 10 años? Y como cuál es este propósito que a ti hoy en día te mueve. Es una muy buena pregunta. Tengo una visualización. Yo hace aproximadamente como unos 5 años me propuse que yo a los 35 años iba a dejar de dar terapia yo, o sea, en sí. Mi proyecto de vida va más un poquito hacia la parte de ser emprendedor, o sea, de igual seguir cosechando, seguir poniendo clínicas. Y un proyecto que a lo mejor nunca te he compartido es, a mí me gustaría en un par de años hacer una fundación. ¿Una fundación para qué? Para ayudar a personas que no pueden pagar una rehabilitación.
hay mucha gente que no tiene dinero para pagarte una rehabilitación. Entonces, es una parte que a mí me mueve, es una parte que concuerdo un poco contigo, ¿no? Es como ayudar a las personas, pero hay muchas formas de ayudar. Entonces, a mí me mueve. ¿Cómo me veo en 10 años? Bueno, me veo desde una parte, no solamente como una parte fisioterapéutica, sino una parte ya más empresarial, estar fuera de la terapia. Esa parte me gustaría mucho. ¿Para qué? Pues para tener un poco más de libertad. La verdad es que dar terapia de 8 a 8 es complicado mentalmente. Me gustaría guiarme esa parte para mi visión es poder dedicarle más tiempo a mis próximos hijos que todavía no vienen, pero están dentro de esa visualización que me gustaría dedicarles. ¿No es presión? Te va a pasar como a mí que ahorita los quieres y ya que los tengas, ya los quieres pero de lejos. No es presión, pero sí, pues sí, me gustaría verme así, tener tiempo más con mi familia. Y sé que tengo que batallarle un par de años para poder llegar a ese punto. Entonces, obviamente, pues ofrecerles una mejor calidad de vida también a mi esposa, a mis próximos hijos. Entonces, y hablando fisioterapéuticamente, yo platicaba hace poco con una deportista que fue mi paciente y que se volvió mi amiga, y yo platicaba y yo le decía, pues, quiero ser el mejor, o sea, quiero ser el mejor kinesiólogo. No hay un ranking, yo le decía, no hay un ranking, o sea, no puedo decir que estoy en el 100, pero quiero ser el mejor. Y al final quiero ser el mejor, quiero ser mejor persona, mejor kinesiólogo y mejor padre de familia, mejor esposo. Y mi objetivo de vida sería ser mejor cada día, ser mejor que el día anterior. Esa sería mi visión. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que quisiera hacerme? Yo terminé con mis preguntas. Perfecto, pues fue una dinámica que me gustó, la del primer episodio que hacemos así, igual quizás luego lo volvemos a repetir. Estamos por iniciar una nueva etapa, en este caso contigo. Vas a ser el primer socio director que es socio de 2 sucursales, es decir, te vas a salir de la operación, ya no vas a ser el director de Manzanillo, y eso a mí en lo personal me da gusto y que estoy seguro que a ti también, pero tú desarrollaste a una chava que se va a quedar en tu lugar, entonces el que tú crezcas le abre espacio Claro. a las otras personas que vienen haciendo bien las cosas, entonces ella se queda como directora, ella crece y tú das un segundo paso y vas a abrir una segunda sucursal, o sea, vas a ser el primero que va a ser socio de 2 sucursales y que sabes que es parte del proyecto esto que nosotros pues estamos promulgando, pues el que no se esclavicen en una sucursal y puedan crecer pues en todos los sentidos. Entonces a mí en lo personal me entusiasma mucho y me da muchísimo gusto también que tú ya tengas una segunda sucursal y, o sea, en un par de meses ya estará. Y la idea es que se replique esto cada vez en menor tiempo. O sea, a ti te llevó casi 4 años hacer esto. Lo ideal es que a lo mejor la tercera o cuarta sucursal donde tú seas, pues a lo mejor es cada 2 años, cada año, no sé. O sea, para eso estamos trabajando, pero bueno, ya está por darse y a mí en lo personal me da muchísimo gusto esta parte. A veces uno no dimensiona el crecimiento que ha tenido. O sea, ahora, un poco como comenzaste la conversación de recordarme, digo, o sea, me llena mucho de satisfacción, a mí me emociona mucho, a mí los cambios en mi vida me emocionan, me llenan de vida. Entonces, recordar esa etapa a lo mejor que viví en Estados Unidos y ahora esta segunda etapa o tercera etapa que estoy comenzando de una segunda clínica, me emociona muchísimo. Yo siempre he dicho que cuando tú le pones pasión y amor a las cosas, tienes el éxito asegurado. Y creo que eso es lo que yo siempre trato de poner siempre en cada proyecto y sé que vendrán cosas muy buenas para Biokinesic. A mí me encanta este proyecto, te lo he dicho muchas veces. Me encanta porque sigo creciendo, hacemos equipo y al final para crecer siempre se necesita un equipo. Como dice, hay un versículo ahí de la Biblia que me gusta mucho, ¿no? Que dice que dos personas siempre van a ser mejor que una.
Entonces, me gusta esta parte. Estoy agradecido, una, por invitarme a platicar, y la otra, agradecido por todo el aprendizaje, toda la mentoría que me has dado. Sin duda, esa semilla que creciste en mí no sería la misma si no lo hubieras hecho, pues. Entonces, yo estoy infinitamente agradecido, y al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Tú creces, nosotros crecemos. Si yo voy a crecer, Ivana crece, Salma crece, todos crecemos, Leti. Al final, A mí, ¿sabes? De lo que más me encanta de este proyecto es justo que vamos como en contra de la cultura y la mentalidad del mexicano y latinoamericano, que en lo cual la envidia o sea, si ven a alguien que va creciendo, le tiran, o lo jalan para que no crezca y demás. Y acá el proyecto que tenemos internamente en Biokinesis, que es para crecer, tienes que hacer que crezcan los demás, y si no no hay forma de que crezcas, pues. Entonces esta parte, o sea, cambiamos hasta la cultura mexicana. O sea, es un proyecto hermoso. A mí también, cada que pienso así, todo lo que traemos de trasfondo es impresionante. así es, Pablito. Pues muchas gracias por la invitación, y a seguir con este buen proyecto, que también es un proyecto que hay que potencializar mucho. Creo que tenemos con qué hacerlo, solamente nos falta arrancar el Ferrari, pero Claro. ahí vamos. Muy bien, vamos a conducir el avión mientras lo creamos. Así es. Bien, pues muchas gracias. Fue una dinámica muy bonita, y esperamos que se esté repitiendo esto constantemente con los diferentes directores, porque cada uno de ellos tiene experiencias diferentes y aprendizajes a los cuales, pues, la idea es otra vez compartir y ayudarles a todos ustedes. Muchas gracias, y si les gustó, acuérdense de compartir este episodio.